Última hora. Hoy, 12 de abril. Hoy mismo, desde esta mañana, la gasolina en Ecuador subió. No es rumor, no es lo que dijo el vecino, no es un chisme del grupo de WhatsApp. Es real. La extra pasó a $3.024 el galón. Por primera vez en la historia de este país, la gasolina extra cruzó los $3. Primera vez. El diésel también subió. La super pegó un salto de más de $1.16 en un solo mes. Pero espérese, porque mientras el gobierno habla de ajustes y de fórmulas técnicas y de precios internacionales, ya hay gente que está mencionando una palabra. Una palabra que este país conoce bien. Una palabra que cuando empieza a circular en los gremios, en los mercados, en las esquinas, esto se pone serio. Esa palabra es paro. Y no lo digo yo solo. Lo están diciendo ellos. Lo están pensando ellos. Y si usted cree que eso no le afecta, quédese, porque lo que le voy a contar hoy le va a doler en el bolsillo, en la barriga y en el alma. Venga, vamos directo. Sin rodeos. Sin corbata. Sin teleprompter. Como si estuviéramos conversando en la esquina del barrio, porque eso es exactamente lo que somos, gente del barrio, gente que trabaja, gente que se levanta a las 5 de la mañana, que toma bus, que lleva a los chicos al colegio, que hace malabares para que el sueldo alcance. Y hoy, encima de todo eso, nos dicen que la gasolina subió. Otra vez. Y hay más. Hay mucho más. Porque esto que está pasando con el combustible no está llegando solo. Viene acompañado de algo que se está empezando a hablar en voz baja pero que cada día suena más fuerte. Y encima de eso, encima del bolsillo apretado y del paro que se viene oliendo, hay otro fantasma que está rondando Ecuador. Uno que ya vivimos antes y que nos dejó traumados. La falta de luz. Los apagones. Sí, hermano. Eso también está ahí. Todo junto. Todo al mismo tiempo. ¿Cómo se come eso? Primero lo del combustible. Que quede clarísimo lo que pasó. Desde este 12 de abril, el galón de gasolina extra ya no cuesta lo que costaba ayer. Pasó de $2.89 a $3.024. 13 centavos más por galón, dicen ellos. Solo 13 centavos, dirá algún ministro bien vestido desde su oficina con aire acondicionado. Sí, 13 centavos que ellos no sienten porque llenan el tanque con la tarjeta del Estado, con la tarjeta de la empresa, con plata que no es la de ellos. Pero usted que trabaja, que paga de su bolsillo, que tiene que cuadrar cada semana, usted sí lo siente. El diésel también subió. Pasó de 2,82 a 2,92. Y la gasolina super, esa que va al libre mercado, pegó el salto más bestia, de 3,41 a 4,57. $1.16 más en un mes. En un mes. Y todo esto, dicen ellos, porque el precio del petróleo a nivel mundial se disparó por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Que el barril de petróleo llegó a $111. Que el estrecho de Hormuz está en riesgo. Que el mercado internacional... Bla, bla, bla. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo eso? Ecuador produce petróleo. Ecuador tiene petróleo bajo los pies. Ecuador exporta petróleo. Pero el ecuatoriano de a pie paga precios internacionales igual que si viviéramos en Suiza. Esa es la Ecuador que nos tocó vivir. Ahora, ¿por qué subió la gasolina hoy? Porque el gobierno de Noboa metió un sistema llamado bandas de precios desde julio del 2024. Eso significa que el precio ya no es fijo. Sube o baja cada mes según el mercado internacional. Y tiene un tope del 5% de aumento mensual. Hoy aplicaron ese tope máximo. El 5%. El límite completo. Porque el petróleo afuera está carísimo. Y ese sistema se fue aplicando primero a la Extra y la Ecopaís, y después, en septiembre del año pasado, eliminaron el subsidio al diésel también. Y ahí fue cuando la vaina se puso fea. Porque eso del diésel no es un tecnicismo. Eso le pega a todo el mundo. El bus que usted toma usa diésel. El camión que trae los plátanos, el arroz, el tomate al mercado usa diésel. El camión de la basura usa diésel. Todo lo que se mueve en este país usa diésel. Cuando ese combustible sube, todo sube. La comida sube. El pasaje sube. El flete sube. El precio de todo en el mercado sube. No de golpe, no mañana mismo, pero en días, en semanas, usted lo va a ver. Va a ir al mercado y la señora que le vende la papa le va a decir que subió. Y no es mentira de ella. Es la cadena. Es el efecto que nadie le explica bien al ciudadano, pero que todos terminamos pagando. Y ahora viene lo que se está cocinando.
Porque hace unos meses, cuando Noboa eliminó el subsidio al diésel en septiembre del año pasado, los transportistas armaron bulla. Amenazaron con paralizar. Y el gobierno les ofreció plata. Compensaciones. Hasta $1,800 mensuales por unidad para los interprovinciales, durante 6 meses. Un parche. Un parche con fecha de vencimiento. Ese parche venció. Y en febrero de este año, la FENACOTIP, que son los transportistas interprovinciales, dijeron clarito que si no se renovaban esas compensaciones, guardarían las unidades. Que los buses se paraban. Que si el gobierno no tomaba una decisión, automáticamente paraban. Eso está dicho. Eso está registrado. Y algo se negoció por debajo, porque los buses no pararon del todo. Pero la tensión no se fue. La tensión se quedó ahí, debajo, esperando. Y hoy que subió otra vez la gasolina, que el diésel llegó a casi $3, que los costos de los transportistas vuelven a subir, esa tensión está regresando. Se está oyendo de nuevo. En los gremios. Entre los choferes. En los grupos de transportistas. Se habla de que esto ya no se aguanta. De que algo va a tener que pasar. De que si el gobierno no da una respuesta, va a haber que tomar medidas. Y en Ecuador, cuando los transportistas hablan de tomar medidas, usted y yo sabemos lo que eso quiere decir. No le voy a mentir diciéndole que ya está convocado un paro formal. No tengo ese papel en la mano. Lo que le digo es lo que se escucha. Lo que se siente. Lo que cualquiera que esté prestando atención puede ver venir. Y hay un dato que no puedo ignorar. El año pasado, en septiembre, cuando eliminaron el subsidio al diésel, la CONAIE convocó paro. 31 días. 31 días de carreteras cerradas, de cacerolas en Quito, de gas lacrimógeno, de gente herida, de 2 personas muertas. Eso pasó hace apenas unos meses en este país. ¿Ya lo olvidaron ellos? Porque nosotros no. Nosotros no olvidamos. Y la pregunta es si estamos otra vez construyendo las condiciones para que eso se repita. Porque los ingredientes están. El descontento está. El bolsillo apretado está. El antecedente está. Y el aumento de hoy está. Y ahora viene el otro tema que quiero que sepa. Porque como si todo esto no fuera suficiente, resulta que Ecuador está entrando a la temporada de estiaje. La época seca. La época en que las represas bajan. ¿Les suena eso? ¿Le recuerda algo? Debería recordarle. Porque en el 2024, cuando la represa de Coca-Codo Sinclair bajó, cuando el embalse de Mazar cayó, cuando no había lluvia, tuvimos apagones de hasta 14 horas. 14 horas sin luz. Los negocios quebrados. Los congeladores dañados. Los hospitales con generador. Los estudiantes sin clase. El caos. Ese caos lo vivimos. Y ahora, hoy, en los primeros días de abril de 2026, los expertos están diciendo que la situación del sistema eléctrico está otra vez al límite. Que la central Coca-Codo Sinclair, que tiene potencia para 1500 megavatios, está operando apenas al 40%. 40%, hermano. Y el gobierno dice que no habrá apagones. La ministra de Energía lo dijo en enero. Noboa lo prometió. Todo el año 2025 y todo el 2026 va a haber constante generación, dijo él. Pero los expertos, los técnicos que no tienen cargo político que defender, dicen otra cosa. Un analista energético dijo en enero que si no se hacían cambios estructurales inmediatos, los apagones podrían empezar desde marzo. Y ahora estamos en abril. Y el estiaje sigue. Y Colombia, que antes nos vendía energía cuando nos faltaba, resulta que ahora no nos está vendiendo. ¿Por qué? Porque Noboa metió una tasa de seguridad a Colombia y Petro respondió cortando la energía. Una pelea de presidentes que la pagamos nosotros. Como siempre, los de arriba se pelean y los de abajo ponemos el cuerpo. Entonces párese un momento y piénselo. Hoy, 12 de abril de 2026, el panorama del ecuatoriano de a pie es este: la gasolina acaba de subir al precio más alto de la historia. El diésel acaba de subir. Los gremios de transporte están hablando de paro. La luz puede fallar porque el sistema eléctrico está flojo y el estiaje está pegando duro. Y encima de todo eso, el salario mínimo está en $470 mientras la canasta básica superó los $812. ¿Cómo hace una familia con eso? ¿Cómo cuadra eso? No cuadra. No hay cómo cuadrar ese número. Y los que tienen que cuadrar ese número todos los días no son los ministros. No son los asesores del gobierno. No son los que almuerzan en los restaurantes de Quito Norte. Son usted. Soy yo. Es la señora del mercado. Es el taxista. Es el albañil.
Es el empleada doméstica. Es la mamá que trabaja 2 trabajos para pagar el arriendo. Esos somos nosotros. Y a nosotros. Parece que a nadie nos preguntaron nada. Porque a ver, seamos honestos. ¿Quién decidió meter el sistema de bandas de precios para el combustible? El gobierno. ¿Quién eliminó el subsidio al diésel? El gobierno. ¿Quién prometió que no iba a haber apagones? El gobierno. ¿Y quién está pagando las consecuencias de todo eso? Nosotros. No los que tomaron esas decisiones. No los que viven en los barrios cerrados, que tienen carros último modelo, que nunca han tenido que elegir entre comprar la medicina del abuelito o pagar el pasaje de la semana. Ellos no. Ellos están bien. Ellos siempre están bien. Llueve, truene o graniza. Ellos están bien. Somos nosotros los que nos mojamos. Y aquí le voy a decir algo que a veces no se dice clarito pero que todos pensamos. Estas medidas, este ajuste del combustible, esta eliminación de subsidios, todo esto tiene un nombre detrás. Se llama Fondo Monetario Internacional, el FMI. Ese organismo que le presta plata a los países endeudados pero que cobra con condiciones. Y entre esas condiciones, históricamente, ha estado la reducción de subsidios. En el 2019, cuando Moreno sacó el paquetazo y casi se le cae el país encima, eso fue parte de un acuerdo con el FMI. Y ahora, con Noboa, hay quienes analizan que el patrón es el mismo, que hay compromisos con organismos financieros internacionales, que alguien en algún escritorio lejos de aquí tomó decisiones que afectan al ciudadano de Guayaquil, de Quito, de Santo Domingo, de La Tacunga. Y nadie le preguntó a ese ciudadano. Nadie le explicó. Solo le dijeron el mercado subió, el petróleo sube, es el sistema. Como si nosotros fuéramos números en una planilla. Como si nuestras vidas fueran una línea en una hoja de cálculo de algún economista de traje. ¿Sabe qué es lo que más me enoja de todo esto? No es que la gasolina suba. Ese es un problema serio, pero el que me rompe el alma es otro. Es la manera en que nos hablan. Es la manera en que salen esos comunicados tan limpios, tan bien redactados, tan llenos de términos técnicos, diciendo que esto es un ajuste necesario, que es el sistema de bandas, que es el mercado internacional, que es la guerra en Irán. Como si nosotros fuéramos brutos. Como si no entendiéramos lo que está pasando. Como si decirlo con palabras bonitas y complicadas cambiara el hecho de que hoy el galón de gasolina está más caro. Como si el tecnicismo le llenara el plato a la familia. Eso es lo que me revienta. Ese desprecio disfrazado de comunicado oficial. Ese es lo que hay dicho con acento de economista. Ese tratar al pueblo como si el pueblo fuera tonto. No somos tontos. Somos pobres. Y ser pobre en Ecuador no es lo mismo que ser tonto. Es simplemente que nadie con poder ha querido escucharnos de verdad. Porque mire qué diferencia. Cuando algo afecta a los de arriba, cuando algo amenaza los negocios de los grandes, el gobierno reacciona rápido. Busca soluciones. Hay decretos. Hay reuniones de emergencia. Hay ministros que salen a dar declaraciones. Pero cuando el que se jode es el ciudadano de a pie, hay silencio. Hay un comunicado técnico. Hay un es el mercado, no podemos hacer nada. Y el ciudadano que se arregle, que haga malabares, que pida prestado, que deje de comer lo que comía, que aguante, siempre aguante. El ecuatoriano de a pie siempre tiene que aguantar. Y aguanta mucho. Pero hay un límite. Y cuando ese límite se rompe, Ecuador no es un país tranquilo. Ecuador es un país que sabe protestar. Un país que tiene memoria. Un país que ha votado presidentes. Un país que cuando dice ya no más, lo dice en serio. Yo me acuerdo perfectamente del 2019. Octubre. Cuando Moreno sacó el paquetazo. Cuando eliminó los subsidios de golpe. Cuando las calles de Quito se llenaron de gente. Cuando los indígenas bajaron de la sierra. Cuando los transportistas pararon primero y después se sumó todo el mundo. Cuando el gobierno tuvo que huir de Quito a Guayaquil porque la presión era demasiada. Cuando finalmente tuvieron que sentarse a negociar. Ese octubre no se olvida. Y no se olvida porque fue la prueba de que este pueblo, cuando lo aprietan demasiado, responde. Y lo de ahora no es exactamente igual al 2019 porque el subsidio no se eliminó de golpe esta vez. Fue poco a poco, mes a mes, centavo a centavo, como para que no se note tanto, como para que el sapo no salte de la olla porque el agua sube despacito. Pero el efecto final es el mismo. El galón de la extra que antes de todo esto costaba $1.48 en tiempos de Correa, hoy cuesta $3.24.
Eso es más del doble. Más del doble, hermano. Y el sueldo no se dobló. La canasta básica no se dobló para abajo. El arriendo no bajó. Nada mejoró para nosotros en esa misma proporción. Solo subieron los precios. Y eso, más temprano que tarde, se cobra. Y lo de la luz. Que no se nos olvide lo de la luz. Porque eso también está ahí. Silencioso. Amenazante. Los expertos dicen que el sistema eléctrico necesita 866 megavatios más de generación que no están instalados. Que el embalse de Mazar está bajando. Que Coca-Cola Sinclair está al 40%. Que Colombia no está vendiendo energía. El gobierno dice que no habrá apagones. Pero los técnicos, los que saben del tema de verdad, dicen que si el estiaje sigue fuerte, el escenario se vuelve crítico. Y nosotros ya vivimos ese crítico en el 2024. Ya sabemos lo que significa. Ya sabemos lo que es quedarse sin luz 14 horas. Ya sabemos lo que le pasa al negocio chiquito cuando se va la corriente. Ya sabemos lo que le pasa al trabajador informal. Ya sabemos lo que le pasa al estudiante que está haciendo la tarea. Ya sabemos lo que le pasa a la abuelita que necesita el nebulizador. Ya lo vivimos. Y ahora mismo, en abril de 2026, con el estiaje instalado y el sistema eléctrico al límite, la pregunta que nadie quiere responder es si lo vamos a volver a vivir. Imagínese ese escenario. Imagínese que en los próximos días o semanas, los transportistas deciden que ya no aguantan más. Que los gremios se juntan y dicen que con este precio del diésel no pueden operar. Que anuncian paro. Y encima, que empieza a faltar la luz. Que hay cortes. Que el mercado se desabastece. Que la gente no puede ir al trabajo porque no hay buses. Que los niños no van al colegio. Que los hospitales están con generador. Que la comida en el mercado escasea y los precios se disparan. ¿Le parece eso imposible? ¿Le parece exagerado? Porque hace menos de 2 años, en octubre de 2024, vivimos algo parecido. Apagones de 14 horas. Crisis total. Y hace menos de un año, en septiembre de 2025, hubo un paro de 31 días. Y estamos hoy, 12 de abril de 2026, con la gasolina en el precio más alto de la historia, con el sistema eléctrico al límite, con los transportistas con la presión encima. ¿Y usted me va a decir que todo está bien? Todo eso pasa mientras los de arriba siguen igual. Eso es lo que más duele, P. Que mientras usted está haciendo cuentas para ver si le alcanza para la semana, hay gente en este país que no siente absolutamente nada de esto. Que el galón a $3 les importa lo mismo que el precio de la luna. Que tienen casas en Punta Blanca, que tienen carros de $50,000, que mandan a los hijos a estudiar afuera, que veranean en Miami. Y entre esos hay funcionarios. Entre esos hay gente que toma decisiones. Gente que firma decretos. Gente que aprueba fórmulas de cálculo para el precio de los combustibles. Gente que debería estar velando por el pueblo y que en cambio está velando por sus propios intereses y los de sus amigos de siempre. No todos. Claro que no todos. Pero hay suficientes como para que el sistema siga funcionando en favor de los mismos de siempre. Y el ciudadano de a pie sigue siendo el último de la lista. El que aguanta. El que paga. El que sufre. Y el que cuando protesta, lo llaman terrorista. Eso también hay que decirlo. Cuando la gente protestó el año pasado por el diésel, el gobierno los llamó terroristas. Terroristas. A gente que salió a la calle porque no podía pagar el bus. A campesinos que bloquearon carreteras porque el precio del diésel les hundía el negocio. A indígenas que ejercieron su derecho a protestar porque el ajuste les cayó de lleno. Terroristas. Esa es la palabra que eligió el gobierno para describir al pueblo que estaba sufriendo. No ciudadanos afectados. No trabajadores en crisis. Terroristas. ¿Y sabe qué pasó con esos terroristas? Que el gobierno tuvo que sentarse con ellos igual. Que después de 31 días, después de 2 muertos, después de 473 heridos, después de 206 detenidos, tuvieron que negociar igual. Porque en este país, tarde o temprano, el pueblo cobra. Puede que no de inmediato. Puede que le cueste sangre. Pero cobra. Y eso es lo que hay que entender hoy. Lo que está en juego hoy no es solo el precio de la gasolina. Es hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno con los ajustes. Es si tienen un plan real para el ciudadano de a pie o si simplemente están ajustando números en una planilla y el impacto humano no les importa. Es si van a salir a explicarle a la gente, de verdad, por qué sube la gasolina, qué van a hacer para que el impacto no destruya a las familias más vulnerables, qué medidas concretas van a tomar para que los transportistas no paren.
o si simplemente van a esperar a que la olla explote otra vez. Porque si esperan a que explote, sabemos cómo termina eso. Ya lo hemos visto. Y el costo siempre lo paga el pueblo. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos días. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sé es que la historia en Ecuador nos ha enseñado algo muy claro. Cuando el bolsillo aprieta demasiado, la reacción no tarda. Puede que sea mañana. Puede que sea en 2 semanas. Puede que el gobierno reaccione antes y ofrezca algo que calme las aguas. O puede que no. Pero la presión está. La gasolina está en el precio más alto de la historia. El diésel está a punto de los $3. El sistema eléctrico está al límite justo cuando empieza el estiaje. Los gremios de transporte están apretados. Y el ciudadano de a pie está cansado. Muy cansado. De aguantar. De ajustarse. De que le digan que es necesario cuando él sabe que el sacrificio siempre lo pone él mismo. El de abajo. El que no tiene conexiones. El que no tiene apellido de familia conocida. El que trabaja y al final del mes le falta. Ese somos nosotros. La pregunta no es si algo va a pasar. La pregunta es cuándo. Y la pregunta más importante de todas es si este gobierno, si algún gobierno en este país, va a entender algún día que el pueblo ecuatoriano no es infinito en su aguante. Que tiene un límite. Que ese límite se está acercando. Y que cuando se rompe, las consecuencias no las paga el ministro. No las paga el asesor económico. No las paga el que firmó el decreto. Las pagamos todos. Pero siempre más el que menos tiene. Comparta este video si usted también siente que algo está a punto de cambiar. Comente qué está pensando. Cuénteme cómo le está pegando este aumento en su casa, en su negocio, en su día a día. Porque las historias de la gente de verdad son las que cuentan. No los comunicados. No las estadísticas. No los técnicos de corbata. Sus historias. Las nuestras. Suscríbase si quiere seguir informado sin filtro, sin eufemismos y sin hablarle de usted como si fuera tonto. Aquí hablamos claro. Como en la esquina del barrio. Como siempre debería haberse hablado de política en este país.